Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad nos volvemos a encontrar para la resolución de la segunda actividad de esta tercera clase. La misma tiene relación con la temática de la violación a los derechos humanos llevadas adelante por la última dictadura militar que se extendió entre los años 1976 y 1983 en la Argentina. Como vimos en el video, y dentro de todos los crímenes aberrantes que cometió la última dictadura cívico-militar, entre ellos estuvieron innumerables violaciones a los derechos humanos. Sobre esto, el cuestionario que ustedes tenían para realizar, en su pregunta A, dice lo siguiente: ¿qué derechos de los vistos en la clase 1 ven vulnerados durante la última dictadura cívico-militar? Bueno, esta pregunta no tiene una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque los derechos son innumerables. La última dictadura cívico-militar, dentro de sus aberrantes crímenes, cometió un sinfín de violaciones a los derechos humanos, con lo cual delimitarla a un número determinado de derechos o a un tipo determinado de violación de derechos sería limitar y no hacer un ejercicio acabado y completo del análisis de la violación de estos derechos. Para poner ejemplos, y porque seguramente ustedes habrán puesto en sus respuestas, está el derecho a la vida, por la cantidad de asesinatos que llevó adelante la última dictadura, el derecho a la integridad física, por los mecanismos de tortura y las lesiones que provocaron sobre los detenidos, algunos de ellos desaparecidos. También tenemos la violación al derecho a la integridad sexual, por las violaciones a mujeres e incluso a hombres y niños y niñas durante el cautiverio, la supresión de identidad en el marco de la apropiación de bebés, del robo de bebés llevado adelante por la última dictadura. Se les suprimía a estos niños que eran apropiados su identidad, otorgándoles una identidad nueva. Por otra parte, es lógico la violación al derecho a la libertad, tanto de expresión como ambulatoria y otros tipos de libertades. Todos sabemos muy bien que por una cuestión propia del miedo que imponía este régimen basado en el terror, era muy difícil expresar lo que uno sentía y era muy difícil también circular de manera libre en cualquier horario y en cualquier lugar del territorio. Así que, si bien la respuesta es amplia, estos pueden ser algunos de los derechos que podrían haber mencionado en el correspondiente cuestionario. Y otro derecho que podemos mencionar también, que es palpable su violación, es el relacionado a los derechos políticos, el derecho al sufragio, el derecho a elegir sus representantes, porque la dictadura lo que hacía era imponer a los gobernantes a través de la fuerza y, como quien diría, a dedo. ¿Sí? Era voluntad de las juntas militares quien iba a gobernar y no voluntad del pueblo como es en la actualidad y como es en un sistema democrático en base y acorde a lo que dice la Constitución Nacional. Pasamos a la respuesta B. La pregunta dice: ¿encuentran en la Constitución algún instrumento internacional sobre derechos humanos de los mencionados en el artículo 75, inciso 22 y los incorporados con posterioridad que puedan tener relación con los crímenes cometidos por el gobierno militar? En este también es una respuesta amplia a esta pregunta, porque todos los instrumentos que están mencionados en el artículo 75, inciso 22, tienen relación con los crímenes que cometió la dictadura. Esos instrumentos tocan una variedad de derechos, en este caso derechos humanos, entre los cuales la dictadura fue sistemática en su violación. Sin embargo, por una cuestión de especificidad, podemos mencionar la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Podemos mencionar también la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. Podemos mencionar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Mencionar estos es por una cuestión específica de los crímenes cometidos por la dictadura que tuvieron más trascendencia, sobre todo lo relativo a la desaparición
forzada de personas, que es un flagelo que nos persigue hasta el día de hoy, sin saber qué fue del destino de casi más de 30.000 personas. Entonces, en esto tenemos que saber que es un delito que todavía no cesa, es un daño que todavía no se deja de hacer, hasta tanto no se sepa qué pasó con esos 30.000 desaparecidos de los que no se sabe nada. Pasamos a la pregunta C, que tiene relación con lo que veníamos hablando recién, que es ¿qué significa que una persona esté desaparecida? Justamente significa que no se sabe qué fue de su paradero. No se sabe si está viva, no se sabe si está muerta. Se presume su fallecimiento, pero al no estar el cuerpo, al no tener la certeza de la muerte, no se sabe qué pasó. Entonces es como que no existe, como que no está. Y eso es, como dijimos recién, uno de los flagelos más grandes que dejó este proceso tan cruel y tan inhumano y aberrante como fue la última dictadura cívico-militar. Por último, la pregunta D decía: el artículo 36 de la Constitución Nacional fue incorporado luego de la reforma del año 1994. ¿Encuentra alguna relación en base al texto del artículo con los hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar? Desarrolle. La relación es simple y surge de la sola lectura del artículo 36. Vamos a leerlo. El artículo dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. ¿Sí? Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Lo que hizo el constituyente en el año 94 al introducir este artículo fue poner un freno a las distintas interrupciones del orden institucional y constitucional que tuvo la Argentina a partir del año 1930. Lo que hace este artículo 36 es poner un límite desde la propia Constitución a las violaciones a esa Constitución. Lo que dice es que todos los actos que sean contrarios a ella serán nulos y que las acciones que cometan quienes lleven adelante esos actos serán imprescriptibles, o sea, no van a prescribir y se pueden reprochar y sancionar en cualquier momento y en cualquier etapa temporal, ¿sí? No tienen un límite de tiempo para su persecución. Bueno, con esto ya estamos. Los dejamos abajo con un videíto en donde vamos a repasar todos los temas vistos durante el desarrollo de esta unidad. Así que los saludo y los dejamos con el próximo video.